cuando capaz se identifica el problema, ya las consecuencias a nivel físico, mental, cognitivo, ya las tiene. Generalmente el adicto llega tarde a su recuperación. Hay una diferenciación entre consumo problemático y la dependencia. En ambas se presenta algo que es común, que es el abuso de la sustancia. Consumo y consumo mucho, lo que sea. Cocaína, alcohol, marihuana, pantallas, juego, sexo, comida. Esto no me va a pasar, pero pasa. La persona no identifica que tiene un problema. Es como el mal aliento, ¿viste? Se dan cuenta todo, Menos vos. menos uno. Tenemos un problema en los jóvenes que están en pleno desarrollo, que consumen una sustancia en la que no tienen clara cuáles son sus consecuencias. Y después tenemos la problemática del adulto que dice que una vez cada tanto... Con el cannabis no salgo a robar. Con el cannabis no gasto más plata de la que tengo. Me fumo un porrito y me tranquilizo. Tus bajones, cuando te sentís mal y no hay sustancia de por medio, son mucho más grandes. Antes no te pasaba. Es muy probable que esto genere una depresión. También genera psicosis, esquizofrenia. En los últimos 6-7 años es tremenda la cantidad de gente que se está internando o está consultando por consumo de cannabis. Hablame del uso medicinal, que dijiste que no se fuma, que no tiene la sustancia. No tiene un efecto psicoactivo, no te afecta el sistema nervioso central, no se fuma, no se prepara en brownies, no se busca un pegue. La cocaína también representa una de las principales problemáticas de consumo de sustancias. La persona se vuelve totalmente esclavo del consumo de esta sustancia, pero la forma que se consume genera mayor dependencia. Con respecto a los psicofármacos es algo como que todavía está más camuflado y sobre todo el uso sin receta. En Uruguay aproximadamente hay una tasa de suicidios entre hombres y mujeres. 75% son hombres y 25% son mujeres. El gran porcentaje de este 25% de mujeres que se suicidan lo hacen a través de la medicación. ¿Qué hay de las otras, de las que no tienen una sustancia pero también representan una problemática como lo son el consumo de redes sociales, el teléfono? ¿Qué pasa cuando el teléfono, la computadora, de repente me lo olvidé en casa y salí a trabajar o a dar una vuelta? ¿Cómo me siento? Entonces, mientras que estoy viendo los reels, ese momento se me hicieron 4 o 5 horas diarias, pero cuando salgo de la pantalla por X motivo, el problema no se cambió y el vacío, el dolor o la situación sigue estando. Dudo que la pandemia acrecentó lo que es el consumo de pantallas y la adicción. ¿Qué otras adicciones se están dando también a través de la pantalla? El gran problema del juego patológico, la persona cuando pierde quiere volver a jugar para recuperar lo perdido, pero cuando gana nunca es suficiente, quiere ganar más. Es el mismo comportamiento adictivo que cualquier otro tipo de sustancia. Es importante que aquellos agentes familiares o vínculos cercanos también empiecen a informarse. No pueden dejar hasta que ellos se quiebren para pedir ayuda. En Uruguay, las adicciones representan una problemática de salud pública que atraviesa todos los niveles sociales. Según datos oficiales, más del 70% de la población adulta consume alcohol regularmente. Y el consumo problemático de cannabis, cocaína y psicofármacos ha ido en aumento en los últimos años. Además de esto, están las adicciones sin sustancia, como el juego patológico, el uso compulsivo del celular y las redes sociales, que afectan cada vez más a adolescentes y jóvenes uruguayos, en especial en ámbitos como el deporte o el encierro. Para eso, nos acompaña Mario Urchipía, especialista en procesos de recuperación, prevención y construcción de proyectos de vida, que trabaja en diversos espacios de acompañamiento y tratamiento de personas con consumo problemático, como la Comunidad Terapéutica Ser Libre, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y el Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente. Bienvenido, Mario. Gracias, Fabri, por la invitación y también por la sensibilidad de querer conectar la info con aquellas personas que necesitan concientizarse, pero también ayuda. A nivel del consumo problemático de sustancias, ¿cuáles son las principales problemáticas que se enfrenta la población uruguaya hoy en día? El primer daño que se genera hacia el individuo, un daño de salud mental, un daño a nivel familiar, un daño a nivel físico, también en la economía de la persona, pero también en la sociedad. El adicto termina siendo un problema, el consumidor problemático termina siendo un problema, por como dice la palabra, genera problemas. Es importante tener en cuenta que no todo el que consume llega a generar una dependencia, pero sí puede generar un consumo problemático. Cuando hablas de consumo problemático, hablas del problema que le genera al individuo, pero también a todo su entorno, ¿no? Hay una triada. Esta triada va dependiendo de la persona, su característica, el tipo de consumo que alcanza y el contexto.
Entonces, la persona empieza a hacer un abuso de esta sustancia, de este consumo, el contexto no es favorable y termina complicándose y complicando la existencia. Muchas veces esto se da una persona que vos la ves tranquila y de repente salió con un grupo de amigos a tomar unas copas a un bar. Se transforma violento, tiene ganas de pelear, se pone verborrágico, complica la salida y se complica a él. Y vos decís, esta persona no consume nunca. Sí, pero cuando consume, esa sustancia le despertó un problema a él y a su entorno. Lo mismo aquella persona que va al casino una vez cada 2 años. Pero cuando fue, jugó, perdió, gastó más de lo que debía, gastó el sueldo, no tiene para pagar el alquiler, para pagar las cuentas, para la comida. ¿Se complicó él? Sí, complicó también a su familia. Entonces, el consumo problemático está vigente. No siempre que hay un consumo problemático hay una dependencia, pero no deja de ser un problema. Esto mismo que decías, no genera una dependencia quizás en el que sale y toma el fin de semana y genera un problema, pero sí está el consumo problemático. Genera un problema para él, para su entorno, pero no tiene una dependencia. No tiene una dependencia, es así. Eso es específicamente que haya un consumo problemático. Eso es que hay un consumo problemático. Y en cuanto a las principales adicciones, hablamos de que el 70% de la población reporta que consume alcohol regularmente, ¿no? ¿Cuánto de ese porcentaje es problemático? Porque capaz que tomar una copa de vino, algo más social, en la semana es una cosa. Ahora, cuando ya genera un problema, cuando ya el alcohol me representa que me peleo con mi familia, que tomo malas decisiones, ahí ya es como más complicado, ¿no? Hay una estadística que es del año pasado, es lo más reciente que hay, que marca un estimativo de que alrededor de ese 70% que consumen, un 28% presenta consumo problemático, un trastorno por uso de sustancias. Ahora, hay que tener en cuenta en relación a las encuestas que siempre hay un más menos. ¿Por qué? Porque no cualquier persona te va a decir, yo tengo un problema con el alcohol, yo tengo el problema con una sustancia. Es algo que muchas veces está estigmatizado y que por ende genera vergüenza, genera prejuicio y no siempre se habla. Entonces es una cifra que está acercada, pero no sé si es 100% certera. A lo que mencionamos recién, hay una diferenciación entre consumo problemático y la dependencia. En ambas se presenta algo que es común, que es el abuso de la sustancia. ¿Qué quiere decir? Consumo y consumo mucho, lo que sea. Cocaína, alcohol, marihuana, pantallas, juego, sexo, comida. La enfermedad es una. Las variantes sí hay un montón. Estamos hablando de una enfermedad que es crónica y es progresiva y que necesita tratamiento. Y cuando hay dependencia, lo que cambia del consumo problemático no solo es que genera un problema, sino es la dependencia. ¿Qué pasa? La persona consume abusivamente. Este abuso genera una tolerancia en la persona. ¿Qué es la tolerancia al consumo? Cada vez necesita consumir más para intentar conseguir el efecto inicial o que alguna vez deseó. Y vos ves que la persona tiene una búsqueda frenética hacia el consumo y que cuando no lo tiene, cuando no lo consigue, pasa mal. Hay una dependencia. No puede vivir sin consumir. A medida que va metiéndose en el problema, necesita hacerlo más para mayores llegar dosis, a esos niveles de dopamina, a esos niveles de estado del cuerpo para poder satisfacer esa necesidad que tiene, ¿no? Y cada vez es peor, porque ¿qué pasa? La persona piensa que consumiendo más va a generar el efecto inicial, pero si tuviéramos que poner una especie de gráfica, eso le pasa en un comienzo, pero cada vez consume más y no genera nunca el efecto inicial. Y por marcar una línea en esta gráfica de la normalidad imaginaria, la persona termina consumiendo para sentirse normal. Y esto sigue bajando. Y cada vez genera un daño mayor en él y en su entorno. Es brutal lo que genera a cada persona que presenta estas problemáticas, porque es como que entra en un bucle, en una espiral descendiente en la que no ve una salida, ¿no? No ve una salida y a veces el gran error que hay en esto es que las personas problematizan según el tipo de consumo. Y eso es un error, porque la enfermedad es la misma.
y los resultados terminan siendo los mismos independientemente de lo que esté consumiendo. Un porcentaje termina internado, hospitalizado, en clínicas o comunidades terapéuticas para acceder a un tratamiento. Otro porcentaje termina muerto, lamentablemente en los procesos. Esto nos ha tocado en varias ocasiones verlo. Otras personas pierden su libertad. Y vos decís, pero esto no me va a pasar, pero pasa. El tema es que muchas veces, aún teniendo el diario del lunes, la persona no identifica que tiene un problema. Es como el mal aliento, ¿viste? Se dan cuenta todo, Menos vos. menos uno. Y el medio de todo esto es necesario ayudar a la persona que primero identifique que tiene un problema, que hay algo que no está funcionando. Generalmente las personas que presentan un trastorno por uso de sustancias o una dependencia son los últimos en enterarse. Pasa mucho tiempo antes que la persona se dé cuenta y la familia se vuelve muy tolerante. Entonces, claro, los daños que hace a nivel psíquico, físico, familiar, social son devastantes. Y cuando capaz se identifica, ya sea dentro de la familia o dentro de la persona con el problema, ya las consecuencias a nivel físico, mental, cognitivo, ya se ven, ya las tiene, y la salida pasa a ser mucho más difícil. Generalmente el adicto llega tarde a su recuperación. No identifica enseguida estoy teniendo un problema con esto o estoy generando una dependencia. Lo ve tarde. ¿Qué implica esto? Que bueno, hay que tener en cuenta lo que mencionábamos recién. A veces culpabilizamos más otras sustancias que otras. Hoy en día estamos en un marco regulatorio del cannabis en Uruguay, ya desde algunos años, y entiendo que la gente no se da cuenta y hay un speech muy común, principalmente en los adolescentes: es legal, se puede. Está bueno, el veneno de ratas es legal y lo compras en una ferretería o en cualquier lado que tenga. Andá y consumilo, metelo dentro de una torta. Pero también se ve esto, que en los últimos 6-7 años es tremenda la cantidad de gente que se está internando o está consultando por consumo de cannabis. Y esto, vos decís, pero con el cannabis no salgo a robar. Con el cannabis no gasto más plata de la que tengo. Me fumo un porrito y me tranquilizo. Está bien, pero tus bajones, cuando te sentís mal y no hay sustancia de por medio, son muchos más grandes. Antes no te pasaba. Es muy probable que esto genere o represente una depresión. También genera psicosis, también genera esquizofrenia. Las consecuencias siempre se ven después de que... Se ven después, no inmediatamente, pero están, Fabri, y se minimizan, y se normaliza. Y no deja ser una sustancia que es peligrosa. Después lo otro hay que tener en cuenta, ¿no? Hay una diferencia entre usar el cannabis para uso recreativo o adulto, como se menciona hoy en día, y otra cosa es lo medicinal. Lo medicinal no tiene el THC, no tiene el psicoactivo y no se fuma. Y hay que entender que de igual forma que el tabaco, que el cigarrillo, fumar produce cáncer. Y cuidado con las generaciones emergentes, adolescentes y preadolescentes. Todavía están en pleno desarrollo físico y psíquico. Entonces, eso genera mayor riesgo, mayor daño. Tenemos un problema en los jóvenes que están en pleno desarrollo, que consumen una sustancia en la que no tienen clara cuáles son sus consecuencias. Y después tenemos la problemática del adulto que dice que igual la plata no le afecta en lo económico o es una vez cada tanto, que tampoco visualiza las consecuencias y que por ahí está desinformado. Ahora bien, hablame del uso medicinal, que dijiste que no se fuma, que no tiene la sustancia. ¿Cómo una persona que quizás necesita del uso medicinal, cómo se consume eso? Y mira, el uso medicinal es algo en lo cual se está generando de hace poco, pero como un montón de sustancias, puede llegar a ser viable, pero no tiene un efecto psicoactivo, no te afecta el sistema nervioso central, no se fuma, no se prepara en brownies, no, como dicen los chicos, no se busca un pegue, se usa en forma de medicina. No hay un acceso muy cotidiano, es medio informal, en los clubes canábicos hay, es algo que la medicina está como trabajando y viendo que puede tener cosas a favor. Es pomada,
es alguna especie de aceite, pero no está bien regulado todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por más que tenga el speech de uso medicinal. Y también hay que diferenciar que el cannabis que se vende en farmacia no es uso medicinal, sigue siendo uso adulto y recreativo. Una cepa con mayor THC y otra con menor, pero sigue afectando la salud. Bien, o sea que tenemos la parte, digamos, regulada, está al alcance de cualquier ciudadano, y después tenemos esto del uso medicinal, que está en una etapa de prueba, de desarrollo. Y que viene como, bueno, queriendo sumarse a la parte, digamos, de bienestar o de salud, pero que no está regulada todavía. Y tampoco está aceitado, porque si vos vas a una farmacia o vas al mutualismo, No hay. pedile al médico que te recete algo y pasá por farmacia. Sí. No está. No está regulado, no está Entonces instalado. falta todavía, ¿viste? Y tiene que pasar un proceso de prueba, de comprobación. Claro. Y en esto de las sustancias, la cocaína también, todos lo sabemos que está instalado en la sociedad, que también representa una de las principales problemáticas de consumo de sustancias. Bueno, la cocaína tiene 3 variantes de consumo, ¿no? Esnifada por la nariz, intravenosa o fumable, y genera mucha dependencia y además daño a tal punto que no solo se transforma en una búsqueda frenética del consumo, sino que la persona se vuelve totalmente esclavo del consumo de esta sustancia. Pero la forma que se consume genera mayor dependencia. Hay un dato que la otra vez hablaba con un médico que es bastante renombrado en el área de tratamiento y de prevención de consumo, que me decía, mirá Mario, hay una tendencia que cuando la persona fuma la cocaína, que es cuando se cocina, o que se le dice vulgarmente, o consume pasta base, que es un proceso sin depurar de la cocaína, luego de que fuma 4 o 5 pitadas, hay un gran riesgo de que la persona genere dependencia por el tiempo tan breve que llega a hacer el efecto en el cerebro, y genera un impacto muy alto, pero así como es tan alto y llega tan rápido, también es cortito. Entonces la persona queda desesperada queriendo buscar una siguiente dosis. Y eso es un bucle que también, una Sí, vez que entras... es complicado. La mayoría de los pacientes que nos llegan se generan por consumo de cocaína, pasta base y alcohol. Después viene la marihuana. Háblame de los psicofármacos, porque todas estas drogas tenemos como un conocimiento más amplio, digamos, se habla mucho más. Ahora, con respecto a los psicofármacos, es algo como que todavía está más camuflado, y sobre todo el uso sin receta, sin una regulación, sin la indicación médica de un profesional, ¿no? Hoy en día se ve mucho el tema del consumo de psicofármaco, se automedica a la gente, y el acceso que se ve no es por el medio tradicional, muchas veces, de ir a un psiquiatra o un médico que pueda recetar psicofármaco y recibe su medicación bajo la indicación del médico. No, voy a la feria y en la feria encuentro un puesto que es un trapito en el piso con la medicación que quieras. Vas a cualquier feria de la periferia y conseguís. Entonces, claro, tomo y termino generando, principalmente las benzodiazepinas, generan una gran dependencia. Y si no hay control, al generar dependencia, genera un problema. Y la persona, sí, vive bajo efectos de la medicación, no es que queda funcional, porque no está tomando bajo la indicación médica, termina dopada, muchas veces corre riesgo. Y a tener en cuenta, este es un dato no menor. En Uruguay aproximadamente hay una tasa de suicidios entre hombres y mujeres del 100% de las personas que se suicidan, 75% son hombres y 25% son mujeres. El hilo fino de cuántas personas son, no tengo la estadística acá a mano, pero está al acceso de una googleada. El gran porcentaje de este 25% de mujeres que se suicidan lo hacen a través de la medicación. Ya
ya que estamos hablando, también está bueno diferenciar que a nivel biológico el efecto de cualquier tipo de consumo, no solo de psicofármacos, es diferente en el hombre que en el de las mujeres. A nivel psíquico, a nivel biológico, a nivel social, pero también a nivel de leyes. No es lo mismo. El hombre, al momento de pedir ayuda, consulta mucho menos que la mujer. La mujer en ese sentido está mucho más dispuesta a ir a una consulta con psicólogo, con psiquiatra, con toxicológico o un equipo competente. Quizá eso tenga que ver en que el 75% de los hombres sean los que se suicidan o se quitan la vida, Tal y cual. el 25% sea sobre las mujeres, porque probablemente haya un número de mujeres que consultan a tiempo el problema que tienen y lo pueden resolver, ¿no? ¿Cómo voy a pedir ayuda? Yo puedo. ¿Cómo voy a decir que estoy mal? ¿No? Una falsa hombría, frase típica y trillada. Los hombres no lloran. Es ilógico, es tonto, es irreal. Se precisa ayuda. Por eso esto después termina decantando en un montón de enfermedades de salud mental. Pero además, hay teniendo en cuenta esto, a la hora de acceder a un tratamiento, pensando en el rol de género, es más difícil para la mujer. La mujer primero sí consulta a médicos, sí va psiquiatra, como decíamos recién, psicólogo, pero a la hora de acceder a una internación o a una desintoxicación, es más difícil por el rol de género que cumple. Jefa o cuidadora de hogar. Tengo niños. Muchas veces se encuentran en hogares monoparentales, están solas. ¿Qué hago con ellos? En muchas ocasiones no hay una red de apoyo y está mal mirado. Entonces hay oposición hasta que se interne, pero sin embargo hay una dependencia, un consumo problemático a psicofármacos u otro tipo de sustancias. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay recursos? Es duro, pero lamentablemente muchas veces las mujeres terminan ejerciendo prostitución como medio de vida porque están solas, pero también para acceder y sustentar su consumo. Y de esa forma están propuestas a la denigración, marginación, violencia de género, y cada vez se adentran más en el consumo. Cuando hablaste de que la mujer no tiene red de apoyo para poder hacer esa internación, ¿qué es lo que se necesitaría? ¿La red de apoyo para la familia, para los hijos, o un lugar para que ellas se puedan internar? Lugares hay. Hay Bien. lugares que son mixtos y hay lugares que son exclusivos para mujeres. Eso dependiendo del perfil de cada una. O sea que la problemática está en que no tienen red de apoyo estas mujeres Familiar. que son solas. No digo que sea el 100% de los casos, Fabri. ¿Hay mucho contexto familiar? No, si vos te internás, ¿qué pasa con los chicos? ¿Quién limpia la casa? Pero eso viene de parte de la institución, de los médicos, de las clínicas. No, es una forma de ver a nivel social. Bien. En el cual no se prioriza la salud de la persona. Sí, porque tiene un rol que cumplir. Y hablando vulgarmente, no hay quien abrace esa responsabilidad si ella se mueve de ese lugar. No nos sirve. Entonces hay oposición. Generalmente se ve que a internación acceden más hombres que mujeres, aunque en los últimos tiempos eso ha cambiado. También las mujeres que consumen tienen una mayor disposición a generar una dependencia rápida, precoz. En los hombres no quiere decir que no esté, pero se ve que las mujeres generan mayor dependencia antes que los hombres. Cuando hablas de mayor dependencia, ¿hablas de dependencia a los psicofármacos puntualmente o a todas todo las tipo de sustancias? sustancia. Te doy un ejemplo. El hombre comienza a consumir y se encuentra con un uso problemático en un tiempo, te estoy diciendo un tiempo que no es real, 3 días. Generó dependencia en un tiempo que no es real. La mujer al día y medio ya puede haber generado dependencia. También mayoritariamente el inicio de consumo de mujeres se da mediante las relaciones sexoafectivas de pareja. Generalmente son estimuladas por esa pareja consumidora que tiene y así se inicia. Y volviendo a lo de los psicofármacos, sí, se ve mayormente el consumo de psicofármacos en las mujeres. Psicofármacos y alcohol son como los dos consumos que tienen de auge. Y cuando mezclan los dos es muy riesgoso porque corren riesgos de infarto, de ACV y quién sabe a cuántas situaciones se exponen por no estar conscientes de lo que están realizando. No, sin duda que es una problemática que por ahí no la visibilizamos, pero afecta un montón a estas mujeres que las viven, ¿no? Y viste que
que no la visualizás hasta que la tenés de cerca. Es tu esposa, es tu esposo, es tu hijo, es tu hija, es tu padre. Trabajo dentro del INISA, privación de libertad de adolescente, que se trabaja con medidas socioeducativas y se acompaña a los chicos en su proceso. Para los chicos el consumir es normal. Ya se crían dentro de esos entornos, ¿no? El contexto juega. Si no es el padre, es el hermano, la madre, el barrio. Claro. En contextos marginales, vos tenés un punto de consumo, de venta, casa por medio. Entonces te criás con eso y eso ejerce presión. Y también las propias amistades, ¿no? Sí, claro. El sistema de ellos, su entorno, se manejan eso. Ya se crían con esas situaciones. Hablamos un poco de las adicciones con sustancia. ¿Qué hay de las otras? De las que no tienen una sustancia, pero también representan una problemática como lo son el consumo de redes sociales, el teléfono. Hablame un poco de esas. Bueno, eso está muy de auge hoy en día y es algo que la gente no problematiza. Es importante tener en cuenta cuánto tiempo le invertimos en una pantalla y qué pasa cuando el teléfono, la computadora o la tablet, el dispositivo, por decirlo de cierta forma, de repente me lo olvidé en casa y salí a trabajar o a dar una vuelta. ¿Cómo me siento? ¿Qué pasa si no contesto un WhatsApp enseguida que me escriben? ¿Qué pasa con las redes sociales? Si no estoy posteando seguido, ¿qué pasa si no estoy en trending topic, no? Si no tengo muchos likes. Entonces, para estar bien dependo de eso y muchas veces a través de las pantallas evadimos. ¿Qué quiere decir? Agarro y me siento mal porque estoy transitando un mal momento, independientemente de si sos hombre, mujer o de qué contexto sociocultural estás. Entonces, ¿qué hago? Me cuelgo a ver 800 reels de TikTok, ¿viste? O de Instagram. Entonces, mientras que estoy viendo los reels, estoy concentrado en ese reel. Estoy concentrado en ese momento. Ese momento se me hicieron 4 o 5 horas diarias, pero cuando salgo de la pantalla por X motivo, el problema no se cambió. Y el vacío, el dolor o la situación sigue estando. Y al evadirla no la encaro, no la resuelvo. Entonces hay un problema. ¿Y qué hago? No encaro el problema, vuelvo a la pantalla. Y ahí tenés como una doble gratificación, digamos. Me olvido del problema, de eso que estoy sintiendo, y también, obviamente, las pantallas y las redes sociales están pensadas para esa generación de dopamina que a nivel corporal a uno lo llevan a niveles altos y que, obviamente, lo hace sentir bien. Entonces tenés la parte de que me olvido del problema que tengo y, a su vez, me siento bien porque estoy consumiendo la pantalla. En el sistema de recompensas de nuestro cerebro genera gratificación, la dopamina. ¿Y qué pasa? Primero genera una dependencia a la pantalla, pero también, anterior a la dependencia, hay un uso problemático. No solo descuido lo que tengo que abordar, como puede llegar a ser un problema, sino mi familia. Hoy en día estamos en la época de la desconexión en el mano a mano, ¿no? Entonces, voy a la cama luego de una jornada de trabajo y al lado tengo a mi esposa. Cada uno con su pantalla. Se perdió la comunicación. Y nos dormimos con la pantalla. Hay un uso problemático. ¿Por qué? Porque se pierde lo importante. Mi hijo pequeño está inquieto, está nervioso. ¿Le doy el chupete? Sí. El chupete táctil. Electrónico. Entonces ya está. Y desde pequeño va generando dependencia de esto. Pero ¿qué pasa a través de esto? Le saco el chupete, queda como loco. Entonces se lo doy de nuevo. Le fomento el consumo. Pero también el estar tan concentrado en las pantallas y generalmente lo que se ve hoy en día son los videos cortitos, genera que las personas, o el niño, el adolescente, joven o adulto, pierda la capacidad de concentrarse. Entonces, estas personas que están expuestas todo el día a videos cortitos, estímulos cortitos, que les genera un alto nivel de dopamina, ponerlos a sostener una conversación larga o a ver una película de 2 horas, a ver si la sostienen. También genera un problema de concentración. Genera un problema a nivel personal y a nivel de relación interpersonal, ¿no? Con mi padre, con mi madre, con mi pareja, con mis hijos. O sea que es un problema que no nos damos cuenta o no se ve tanto. Pero está.
pero está. Sobre todo esto lo último que mencionaste, en cuanto al poco nivel de concentración que tienen estas nuevas generaciones, ¿no? Los pones a leer un libro y no llegan a la página porque ya se aburrieron, porque no sostienen esa concentración durante un periodo, no te estoy diciendo que estén 2 horas leyendo, ¿no? No sostienen un periodo ni siquiera corto de tiempo cuando tienen que hacer otras actividades que no sea el uso de la pantalla. Y ha hecho perder un montón de cosas que bueno, yo ya no peino canas porque estoy pelado, pero cosas que en nuestras épocas de niño eran vitales, ¿no? Salir a la esquina a jugar a la escondida, a la pelota, al cordón, al 25, a la mancha, interactuabas, sociabilizabas. Hoy en día hay una generación de aproximadamente 13 años, que es la generación Z, como se la está llamando, en el cual a esa edad temprana, no estoy diciendo en su totalidad, pero hay gran parte que se están dando cuenta de que han perdido el contacto, de que han perdido la humanización. Entonces, esos preadolescentes están intentando volver a lo de antes. ¿Y qué pasa? Ahí lo ves, si un preadolescente a esa edad está logrando identificar, no puedo seguir conectado más tiempo a la pantalla que jugando con mis amigos, hay un problemón. Y por suerte las nuevas generaciones estamos como queriendo identificar esos problemas y estamos queriendo prevenirlo, ¿no? Yo en mi entorno, por ejemplo, personas cercanas, tengo muchos amigos con hijos que están... tenés como 2 grandes grupos, uno que está totalmente inconsciente de la problemática, sí, y que le da de comer a sus hijos en la cama con la tablet pegada en la nariz, y está el otro grupo que cero pantalla, cero, o sea, juegos de mesa, juegos de mano, cenamos todos juntos, almorzamos todos juntos. Entonces, por suerte hay una generación que está visibilizando la problemática, se está dando cuenta, está tomando dimensión de lo que representa, pero tenemos la otra parte que no se da cuenta y que está generando una sociedad, una futura, claro, sociedad con un montón de problemáticas como lo son de salud mental, como lo son físicas, porque los chiquilines ni siquiera salen a jugar, no saben correr, no saben caerse, no saben lo que es. Entonces eso va a traer una consecuencia negativa para los que no se dan cuenta y ojalá positiva para los que tienen un poquito más claro cómo se está dando todo. Mira, importante destacar, de la pandemia hasta ahora no lo tengo medido, pero sí visualizado. Tanto las consultas de pedidos de ayuda, de orientación como internación han subido. En esto que te digo, que estábamos hablando recién de las pantallas, tanto como otro tipo de consumo. La pandemia, en cierta forma, agrandó o agravó la cultura adictiva, y es necesario, tanto a las generaciones que están emergiendo como a las actuales, informar, concientizar, prevenir, brindar tratamiento y acompañar luego de este. Sin duda que la pandemia acrecentó lo que es el consumo de pantallas y la adicción. ¿Qué otras adicciones se están dando también a través de las pantallas? Bueno, la ludopatía. La ludopatía, generalmente uno tenía que asistir al casino. Y ahí jugaba a los slots, o juegan, mejor dicho, a la ruleta y todos los demás juegos que brindan, que también generan un alto índice de dopamina. Pero hoy en día, ni que hablar que a través de la pandemia, como decías vos, Fabri, se potenció, los casinos están al alcance de la mano. Vos googleás y ponés casinos online. Y hay casinos que son legales y hay otros que no. Pero medianamente donde alguien busque un poco de información, hay algo que se llama VPN, que es una máscara, y la persona puede, esos casinos que están prohibidos, utiliza un VPN, juega en un casino en Australia, por decirte. Y el gran problema de la adicción al juego, primero, cuesta visualizarlo. Por eso de que capaz que está camuflado dentro de juego. Es un juego y lo hago con mi plata. Y ese juego termina generando a nivel... consecuencias negativas. El gran problema del juego patológico, la persona
Cuando pierde, quiere volver a jugar para recuperar lo perdido. Pero cuando gana, nunca es suficiente, quiere ganar más. Entonces es el mismo comportamiento adictivo que cualquier otro tipo de sustancia. Y termina generando problemas personales, económicos, familiares y pérdidas. La enfermedad sigue siendo la misma, cambia el uso. Y con relación al juego patológico, hay poca información. Y las personas, cuando se encuentran con esta situación, terminan totalmente endeudadas y generando conflictos porque piden dinero prestado. Entonces, claro, vos pedís prestado, pero no devolvés. Pero fuiste a pedir con la intención de devolver. Y vas tirando la pelota para adelante, ¿viste? Como reclame, el lunes empiezo, el lunes te devuelvo. Y estás en ese. Y cada vez el embudo se te hace más fino. Y terminás en un problemón y genera mucha ruptura. Porque tanto la familia como las amistades se desgasta. Y la gente termina totalmente atado a esta dependencia. Es que todos creen que le van a ganar al sistema y obviamente el sistema tiene un negocio, probabilidades de que el negocio pierda son bajas, porque si no, no sería un negocio. Con esas probabilidades de que tenés de que no vas a ganar o de que vas a perder, cuando ganás querés seguir ganando, terminás perdiendo, y cuando perdés querés recuperar y seguís perdiendo. Entonces es un juego en el que la suma siempre es negativa. Aparte hay cosas que es impresionante cómo genera la dependencia. Primero la persona se endeuda. Hace un tiempo atrás me pasó con un chico, con varios por decirte de esta forma, que ¿qué hizo? Empieza a perder en el casino online, de madrugada, va hasta el dormitorio de los padres, le saca las tarjetas, pone fotos y las carga en su dispositivo. Endeudó a la familia. Y es pan diario, pero no se ve, no se habla, no se problematiza. Generalmente todo aquel dispositivo que brinda atención por un trastorno de uso de sustancias, por una dependencia, también trabaja, pero hay un dispositivo que es ambulatorio que se llama jugadores anónimos, que son para aquellas personas que tienen dependencia al juego y todavía no requieren de una internación. Pueden recurrir ahí. Ponen JA o jugadores anónimos en el buscador del teléfono y automáticamente les sale un contacto telefónico de ayuda 24/7. O sea que todo aquel que se vea, que perciba que pueda estar en una problemática de estas, que puede comunicarse con jugadores anónimos, dijiste. Jugadores anónimos. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un problema? Estuvimos hablando hace un ratito de esto. Por los resultados. Tengo más pérdidas que ganadas. Y encima esto genera un daño colateral en todo mi entorno. Familia, amigos, trabajo. Entonces las pérdidas no son solo monetarias o materiales. Empiezan a ser afectivas. Eso es importante visualizarlo. Pero también es importante que aquellos agentes familiares o vínculos cercanos también empiecen a informarse. No pueden dejar hasta que ellos se quiebren para pedir ayuda. Sí, en esto de que todos somos agentes de salud y todos podemos recurrir a este tipo de organizaciones en las que son de ayuda. Bueno, me comunico yo, sí, es mi hermano, es mi padre, es mi hijo, lo que sea. Tengo el acceso a comunicarme y a buscar una posible solución al problema que tenés. Y lo que se da, no solo en la adicción al juego, sino en toda adicción, se enferma la familia. Y surge una enfermedad que se llama codependencia. ¿Qué es la codependencia? El familiar, el ser querido de esta persona posterga su vida para intentar ayudar o resolver la de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Siempre está tirando salvavidas, poniendo almohadones de pluma en el piso para que la persona cuando caiga suave, e internamente tiene una gratificación. Lo estoy ayudando. No, estás intentando meter un parche. Pero el problema sigue estando. Y peor aún, tu ser querido no cambia, sigue dependiendo de vos. Y vos, con este tipo de comportamientos, lo único que haces es prolongar su enfermedad.
No solo que no lo ayudás, sino que también estás postergando lo que vos tenés que hacer con tu vida, ¿no? Tal cual. ¿Entraría en esta categoría los trastornos alimenticios cuando hablamos de me va bien, me va mal, lo termino anclando a un atracón, a un uso abusivo, porque puede ser alcohol, pero también puede ser comida? Sí. ¿Cómo ves esa situación? Es real y es latente. Hay varios tipos de trastornos alimenticios. Lo que se ve mucho en el tema del consumo son los atracones. Gente que parece ansiedad, estrés o depresión y para tapar o evadir come y genera un trastorno alimenticio. Pasa de esa forma, le genera problemas de salud, la persona se enferma y tiene el mismo comportamiento adictivo que cualquier otro tipo de sustancia y también requiere de un tratamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te va a pasar factura, o te va a venir diabetes, o te va a venir un infarto, o vas a estar en sobrepeso, u otros problemas de salud derivados a esto, y pasa que con las personas cuando están en recuperación cambian el tipo de consumo. Entonces dejé de consumir pantalla, dejé de consumir cocaína, alcohol, marihuana, empiezan a comer. Y vos ves como la persona empieza a abordar, no, pará, estás usando un paliativo. Entonces necesitamos abordar esto. Hay que orientar, hay que acompañar y reestructurar este tipo de conductas, que siguen siendo conductas adictivas. Conocer las principales adicciones que afectan a nuestra sociedad es un primer paso para generar conciencia. Detrás de cada número hay una historia de vínculos rotos, búsquedas internas, luchas invisibles y también de oportunidades de cambio. En el próximo capítulo vamos a profundizar en los vínculos, las emociones y los estigmas que acompañan estos procesos. Mi nombre es Fabricio Santos y esto es Inspira Podcast.